Muchas personas vienen a sitios como este y se preguntan quiénes vivieron aquí, cómo vivieron, cuáles fueron sus fiestas, sus preocupaciones, por qué aquí. Hay algo que es innato en la condición humana y de la que nadie puede escapar. Es la inquietud por aprender. Pero cuando esa inquietud se mezcla con el saber de nuestros antepasados, de alguna manera nos estamos introduciendo en la arqueología. Una definición muy global del objeto de la arqueología sería el estudio de los restos materiales dejados por los hombres en el curso de su existencia, o el análisis de la cultura material de los pueblos sobre quienes hay poca información documental o histórica. En el capítulo de hoy, el análisis histórico del paisaje, definiremos la importancia del paisaje para la arqueología, demostrar que nuestro entorno tiene movimiento, qué, quién, cómo y por qué se produce y cuáles son los métodos y medios que disponemos para entenderlo y estudiarlo. En el estudio del análisis histórico se ven implicadas varias áreas de la ciencia, haciendo uso de sus metodologías como la geografía histórica, la arqueología del paisaje, ambiental y espacial, paleobotánica, geomorfología, economía e historia. Los estudios de los cambios del paisaje se apoyan en todas estas disciplinas. Un paisaje es la imagen de un territorio que tiene relación con la geografía y con la historia. Un sistema con elementos que interacciona. Existen unos indicadores que nos permiten interpretar las diferentes manifestaciones de los elementos como las terrazas, agrupación de piedras con cierto sentido geométrico, prados, etc. Estos elementos son realizados unos por el factor humano y otros por los factores naturales, como los cambios climáticos, por ejemplo. Es importante distinguir ambos. Igual que la vida, el paisaje es muy dinámico y cambiante, mucho más de lo que creemos. El tiempo de nuestra vida es muy corto comparado con él. En cada generación solo podemos ver unos pocos fotogramas de su película. Ya estamos en el laboratorio. Mediante la fotografía haremos una prospección de la zona. Iremos al campo de trabajo para analizar lo descubierto. Para analizar nuestro paisaje tenemos varias herramientas. Una de ellas es muy útil porque podemos ver en 3 dimensiones el espacio terrestre. Este instrumento se llama estereoscopio. Nos permite tener una visión general de la zona de estudio y algunas veces podemos ver las huellas dejadas por la acción del hombre desde el aire. La fotografía aérea revela señales de ciudades antiguas, tierras, caminos, tumbas, monumentos, etc. En ellas se ven diferentes tipos de marcas, de cultivo, de tierra o de sombras. De acuerdo con la época del año y el clima, se ven distintos aspectos. La climatología extrema, como sequías y nieves, permiten detectar mejor los posibles restos. Con la fotografía aérea se pueden descubrir estructuras arqueológicas que desde las superficies no somos capaces de percibir. Este fenómeno está relacionado con el crecimiento de las plantas, ya que cuando las raíces se encuentran con una pared no pueden crecer demasiado y cuando se encuentran con un agujero pueden crecer más.
El estereoscopio es un instrumento que por medio de una combinación de espejos y lentes nos permite ver las fotografías en 3 dimensiones. El método consiste en ver por el estereoscopio las 2 fotografías tomadas con un proceso especial. A simple vista, estas fotografías parecen iguales. Si no es con el estereoscopio, no percibiremos la diferencia. Para apreciar la tercera dimensión debemos coger 2 puntos iguales de ambas fotografías, como una casa, una roca, cualquier punto de referencia. Nuestros ojos los ven separados y debemos mover las 2 fotografías hasta que coincidan. Solo así podremos apreciar la tercera dimensión. Una vez que veamos la imagen tridimensional, cogeremos la lámina transparente y la pondremos encima de una de las fotografías. Sobre la lámina dibujaremos toda evidencia o sospecha de ser una acción del hombre, una construcción, un camino, una casa, terrazas y alguna referencia en el mapa para orientarnos. A continuación veremos por qué. Este es el resultado final de la lámina con las fotografías aéreas de 1956. Esta es la zona del macizo del Garraf que vamos a estudiar. Existe un problema, las diferentes escalas de trabajo. Mientras que la lámina es pequeña, el mapa está a una escala mayor y no es cómodo trabajar con diferentes escalas. Para ello debemos de ajustar una de las 2 para un rápido visionado, así es más fácil trabajar. La técnica de la fotografía aérea aplicada a la arqueología es un recurso que ha sido reconocido como de efectivo valor. Los proyectos arqueológicos que utilizan el análisis aerofotográfico lo incluyen en sus planes como una técnica prospectiva inicial con variados propósitos, como la identificación de sitios arqueológicos. En el siguiente paso cogeremos un mapa a escala. En un papel vegetal puesto sobre nuestro mapa haremos un calco de los caminos actuales, terrazas, etc. Igual que hicimos con las fotografías. Una vez que tengamos los 2 resultados, ¿qué debemos hacer? La cuestión es que con esto vosotros tenéis que ir al campo y ir mirando, a ver, esto realmente lo encontramos, pues sí, pues es esta traza, ¿no? Pues ya la pasáis aquí diciendo, la he visto en la foto aérea y en el campo la he comprobado, ¿no? De que realmente es un lago. Entonces, a medida que vayáis resituando lo que vosotros hayáis visto en la foto, lo que intuyáis que hay aquí, pues van saliendo otras cosas. No se trata de hacer una prospección de todo, porque no acabamos nunca, pero si van saliendo cosas en el mismo momento que estáis comprobando salen cosas nuevas, pues entonces vale la pena tomar nota de lo que vais a encontrar. Después de visitar el campo, debemos hacer una cronología de lo encontrado. Saber la secuencia de cada construcción, por qué se ha construido, quién lo hizo y cuándo, pero para ello hay que descubrirlo en la práctica, visitando el lugar.
En un primer momento analizaremos los mapas que hayamos podido conseguir sobre la zona, trasladando la parcela que queremos analizar a un papel transparente. Las carreteras, asentamientos, terrazas, en definitiva todo aquello que la presencia humana puede haber modificado en el paisaje. Este estudio de traslación de los mapas a la hoja transparente lo haremos regresivamente, desde el mapa más moderno al más antiguo, de manera que tendremos recogidos los datos de manipulación humana del paisaje de esa parcela en concreto. Después volveremos al laboratorio para seguir con la investigación y documentarlo. Ya es hora de ir al campo, reconocer lo estudiado y descubrir lo que no se puede ver con la fotografía aérea. Allí descubriremos en detalle los tipos de caminos y construcciones que el hombre ha modificado en el paisaje. Cómo llegar al lugar, organizar la expedición y detalles como el tiempo atmosférico, si hará sol, lluvia o viento. Controlar el tiempo que le podemos dedicar para andar por el campo, ya que allí no hay luz artificial para alumbrarnos, si nos descuidamos y oscurece al volver. Llevar móviles cargados y avisar a familiares del lugar de nuestro trabajo es importantísimo para que sea un trabajo cómodo y evitar sustos innecesarios. Una vez allí, volveremos a organizar los trayectos para rentabilizar el tiempo. En este primer día haremos un primer trayecto hacia el punto blanco de la fotografía aérea. Para ayudarnos, superpondremos los trazos de la fotografía aérea. Después iremos a las terrazas. En el tercer trayecto intentaremos localizar el camino escarpado. Por último, en este día visitaremos el camino de gran recorrido GR92. Una buena organización y coordinación evitará largos paseos y cansancio innecesarios. Saber interpretar los planos, sus escalas y simbología. Localizar el norte con un mínimo de conocimientos en geografía hará más eficaz la jornada. Ya nos dirigimos hacia nuestro primer objetivo, el punto blanco. ¿Qué será esa mancha blanca tan atípica en este paisaje? Parece que ya la hemos divisado. Es una típica antigua cabaña donde los agricultores de viñas y pastores se refugiaban cuando hacía mal tiempo o descansaban para el día siguiente. Su construcción era totalmente de piedra, tanto las paredes como el techo, sin ningún tipo de recubrimiento y con una sola apertura.
El segundo trayecto son las terrazas. Una vez allí divisamos montículos, pero no son terrazas con muros de contención. De hecho, una vez en el campo es muy difícil divisar el trazado. Nosotros las distinguimos porque sabemos que están aquí. Desde el cielo se aprecia mucho mejor cómo está peinado el paisaje. Desde un lateral también es perceptible ese trazado. El tercer trayecto es el camino con revueltas. Poco antes de llegar ya percibimos la trayectoria del camino. Al fondo, la carretera actual, la calzada antigua y la zona donde está todo el recorrido antiguo. Marquemos el camino. Desde arriba con un aumento de la zona. Ahora recorramos otra trayectoria. Algunas veces el acceso no es fácil y tiene sus dificultades. El camino está construido todo de piedra. Tiene el ancho de unos 2,5 metros. Aunque en un solo sentido, un carro tirado por mulas puede pasar perfectamente. Por último, iremos a ver el camino de gran recorrido. Este camino, en uso actualmente por senderistas y excursionistas, está delimitado por hitos que nos indica si llevamos bien el rumbo. Este mapa nos indica las diferentes variantes del GR92, el punto rojo donde estamos actualmente. Por hoy hemos terminado la jornada. En el segundo día iremos a las construcciones del Camp Gras. El camino es fácil, solo tenemos que localizar la carretera actual. Esta será nuestra trayectoria. Si hacemos un aumento se ve perfectamente el rectángulo de la construcción. ¿Qué será esa construcción? Desde el aire no parecía una cabaña de los agricultores de Vi. Una vez que tenemos el primer contacto visual, lo situaremos en el mapa. La primera conclusión es que esta casa está construida en 3 periodos. Primer periodo,
Segundo periodo. Tercer periodo. El primer periodo son las cabañas de los agricultores o pastores, aunque estas un poco más grandes que las del Punto Blanco. El segundo periodo, formado por una gran habitación con techos de madera como se ve en la parte superior de la pared, donde estaban ubicados los huecos de las vigas. El tercer periodo, formado por una edificación más contemporánea a la nuestra, con ladrillos y las paredes interiores enyesadas. A unos 300 metros vemos que hay otra construcción. Se trata de otra construcción del segundo periodo que tendría similar funcionalidad. Es hora de sacar una conclusión. Con lo descubierto en el laboratorio, en la prospección espacial, la salida a campo y el estudio en la biblioteca determinaremos la historia del paisaje. Este es el trabajo realizado en la prospección espacial. El trazo azul nos marca la delimitación de nuestro trabajo. Primero determinaremos los caminos. El más antiguo es el camino medieval utilizado por el pastoreo. Este coincide con el actual camino de largo de recorrido GR92. En el macizo del Garraf hay diferentes variantes de este camino, y aunque en el tramo de Cataluña y la Comunidad Valenciana el GR92 coincide con la antigua Vía Augusta, sabemos que la verdadera calzada romana no coincide en este tramo. Lo más cercano, romano, pasaba por Begas, a unos pocos kilómetros más al norte. Nuestro camino es la variante que va al castillo medieval de Lampruñà, que era utilizado por los pastores. El segundo camino del siglo XIX se construyó para poder construir la edificación de la Pleta de la familia Güell. Se atribuye la obra al colaborador de Gaudí, Francesc Berenguer i Mestre. El trazado actual da acceso al Parque del Garraf y a la construcción y ubicación de la torre de comunicaciones. Esta es la historia del paisaje que nos deja un plano de 2 dimensiones. Pero esta es su verdadera historia a lo largo del tiempo. Los sistemas agrícolas son datados del siglo XVIII, hasta que llegó la filoxera, un parásito que vino en las viñas exportadas de Estados Unidos. Mientras que para las viñas americanas era inofensiva, para las autóctonas europeas resultó ser una catástrofe, aniquilándolas. Para la zona del Garraf fue la ruina, porque las viñas americanas no tenían la suficiente fuerza como para agarrar en el estéril macizo del Garraf. Como consecuencia, el progresivo abandono agrícola. Igual que en otras zonas del Garraf, esta zona fue utilizada para la vid, pero esta simetría tan perfecta no está hecha por los agricultores, sino más bien por una época muy reciente para una reforestación. Los periodos de construcción son contemporáneos a la agricultura y ganadería. Tanto la cabaña del Punto Blanco como la del Corral del Camp Gras servían de refugio a los pastores en un primer momento y a los agricultores de las viñas del siglo XVIII después. La construcción de piedra de embocado de barro las paredes es un corral donde se metían los animales para su cobijo, como refleja este abrevadero a pocos metros de la puerta. La construcción de las paredes blancas es una vivienda con ladrillos de principios del siglo XX. When the evening falls
to work.